Bienvenidos una vez más a su canal favorito. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Para los que son nuevos, un abrazo enorme y para los que ya son de la casa, gracias por volver. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que créanme está que arde. Un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado un montón de especulaciones y rumores, y que nos va a dejar con la boca abierta. ¿Están listos para sumergirnos en el drama, en el chisme, en todo lo que rodea a nuestras amadas estrellas turcas? Pues agárrense fuerte porque hoy vamos a hablar de la supuesta guerra entre las familias de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, escucharon bien. Parece ser que el romance que nos robó el corazón en Love is in the Air no solo floreció en la pantalla, sino también en la vida real. Pero como todos los cuentos de hadas, parece que este también tiene su lado oscuro. Y es que, según los rumores, las familias de estos dos bombones turcos no se estarían llevando precisamente a las mil maravillas. ¿Creen que es posible que el amor, la fama y la presión de la industria hayan creado un conflicto tan grande entre dos familias? Vamos a descubrirlo. Pero antes de que sigamos adelante y para que no se pierdan nada de este jugoso chisme, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de chismes, novedades y todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas turcas favoritas. Suscríbanse ahora mismo para que no se pierdan nada. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Comencemos por el principio. Todos sabemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, en su momento, la pareja dorada de Turquía. Su química era innegable, su amor parecía genuino y la verdad es que nos hacían soñar. Nos encantaba verlos juntos, ver sus fotos, sus entrevistas y cada gesto de cariño que se dedicaban. Parecían perfectos el uno para el otro. Y no solo eso, sus familias parecían estar felices con la relación. Publicaciones en redes sociales, mensajes de apoyo, fotografías en eventos, todo apuntaba a una armonía familiar envidiable. Pero como en todas las historias de amor, la realidad es mucho más compleja que la ficción. Y es que según los rumores que han estado circulando en los últimos meses, las familias de Kerem y Hande no estarían en los mejores términos. Se dice que las diferencias entre ellos son significativas y que han creado una tensión palpable. Pero, ¿qué está pasando exactamente? ¿Qué motivos podrían tener estas familias para estar en guerra? ¿Qué se esconde detrás de esa fachada de felicidad que se mostraba al mundo? Una de las principales fuentes de conflicto, según los chismosos, sería la diferencia de clases sociales y estilos de vida. Recordemos que Kerem Bürsin ha crecido en una familia de clase alta, con una educación y un entorno muy diferente al de Hande. Kerem, con su trasfondo internacional, fluidez en varios idiomas y una vida marcada por viajes y experiencias en diferentes culturas, representaba una realidad muy distinta a la de Hande. Ella, por otro lado, proviene de una familia más humilde, con una vida más sencilla y tradicional. Esta diferencia en los orígenes y en la forma de entender el mundo podría haber generado roces y desacuerdos. Se habla de choque de valores, de expectativas diferentes sobre el futuro y de una dificultad para comprender las prioridades del otro. Se rumorea que la familia de Kerem, especialmente su madre, no estaría del todo de acuerdo con la relación. Al parecer, querían para él una pareja con un estatus social similar, alguien que encajara en su círculo y que compartiera sus valores y aspiraciones. Se dice que no estaban conformes con el estilo de vida de Hande, con su forma de ser y con sus ambiciones profesionales. La presión social, la necesidad de mantener un cierto nivel de imagen y la preocupación por el futuro de Kerem podrían haber influido en esta postura. Se comenta que la madre de Kerem, una figura influyente en su vida, veía con recelo la exposición mediática de Hande y la constante atención que recibía. Por otro lado, la familia de Hande, sobre todo sus padres, también podrían haber tenido sus reservas. Tal vez no estaban de acuerdo con la forma en que Kerem trataba a Hande, con la forma en que la exponía a los medios o con la presión que sentían sobre su relación. O tal vez simplemente no estaban de acuerdo con su estilo de vida o con sus decisiones profesionales. La preocupación por el bienestar de su hija, la protección de su intimidad y la necesidad de asegurarse de que estaba siendo valorada y respetada podrían haber generado ciertas tensiones. Se rumorea que los padres de Hande, personas más cercanas a la vida cotidiana y menos familiarizadas con el mundo del espectáculo, no estaban del todo cómodos con la intensidad de la relación y la exposición constante. Otra de las supuestas fuentes de conflicto sería la gestión de la imagen pública de la pareja. Kerem y Hande eran dos de las estrellas más
Tizadas de Turquía. Su relación era un tesoro para la prensa y las marcas, y la presión por mantener una imagen perfecta era constante. Se dice que las familias podrían haber tenido desacuerdos sobre cómo manejar la exposición mediática de la pareja, sobre qué tipo de proyectos aceptar y sobre cómo proteger su privacidad. La industria del entretenimiento es implacable, y la imagen pública es un activo crucial. La manera en que se manejaba la relación, las decisiones sobre entrevistas, eventos y campañas publicitarias, se convirtió en un punto de fricción entre las familias. Algunos rumores sugieren que la familia de Kerem quería controlar la imagen de la pareja, mientras que la familia de Hande quería que fueran libres de expresar su amor y de tomar sus propias decisiones. Esto habría generado tensiones y conflictos entre ellos. El control sobre la narrativa, la manipulación de la imagen y la necesidad de preservar una imagen específica podrían haber llevado a desacuerdos sobre qué mostrar al público y qué mantener en privado. Se especula que la familia de Kerem, más experimentada en el mundo del espectáculo, intentaba proteger su reputación y controlar la narrativa, mientras que la familia de Hande, más inexperta, buscaba una mayor autenticidad y libertad. También se ha hablado de celos y envidias. Al ser dos personas tan exitosas y populares, la competencia entre las familias podría haber sido inevitable. Cada una de ellas querría que su hijo o hija fuera la estrella principal, que tuviera más contratos, más reconocimiento y más éxito. Esto podría haber generado tensiones y conflictos entre ellas. La ambición, la necesidad de reconocimiento y la competencia inherente al mundo del espectáculo podrían haber alimentado sentimientos de envidia y celos. Las familias, aunque indirectamente, se veían involucradas en la carrera profesional de sus hijos, y las decisiones tomadas por uno podían afectar el éxito del otro. Se especula sobre la posibilidad de que ciertas decisiones profesionales, como la elección de proyectos o la negociación de contratos, hayan generado roces y desacuerdos entre las familias. Pero la verdad es que hasta el momento todo esto son rumores. No hay pruebas concretas de que estas diferencias existan, ni mucho menos de que haya una guerra abierta entre las familias. Sin embargo, los rumores persisten y cada vez son más fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué la prensa y los fans insisten en hablar de esta supuesta guerra? ¿Qué alimenta esta constante especulación? Una de las razones podría ser el final abrupto de la relación entre Kerem y Hande. Después de un romance de ensueño, la pareja anunció su ruptura de forma inesperada. Esta ruptura, que se produjo en medio de un gran hermetismo, alimentó las especulaciones y los rumores sobre las posibles causas de la separación. La prensa y los fans buscaron culpables, y las familias de ambos fueron puestas en el punto de mira. La falta de explicaciones, el secretismo y la rapidez con que se produjo la ruptura generaron una ola de especulaciones. La prensa, siempre ávida de noticias, buscó una explicación lógica, y las familias, al no emitir declaraciones claras, se convirtieron en el blanco perfecto para las conjeturas. Otra razón podría ser el interés de la prensa por crear polémica y generar noticias. Las historias de amor y desamor siempre venden, y si a eso le añadimos un poco de drama y conflicto, el éxito está asegurado. La prensa turca, conocida por su sensacionalismo, no dudaría en inventar o exagerar situaciones para generar noticias y mantener la atención del público. La prensa rosa, especialmente en Turquía, tiene un gran poder de influencia. Las historias de amor y desamor, especialmente las de las celebridades, son un imán para la audiencia. La necesidad de generar noticias, la búsqueda de clics y la competencia entre los medios de comunicación pueden haber llevado a la exageración y a la creación de historias sensacionalistas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente las familias de Kerem y Hande están en guerra? La verdad es que solo ellos saben la respuesta. Pero si nos basamos en la evidencia, podemos decir que existen algunas señales que podrían indicar que algo no anda bien. ¿Qué pistas, aunque sutiles, podrían revelar la existencia de un conflicto? Por ejemplo, la falta de interacción entre las familias en las redes sociales. Antes solíamos ver fotos y mensajes de cariño entre ellos. Ahora, el silencio es absoluto. Las publicaciones en redes sociales, que antes eran una fuente de alegría y apoyo, se han vuelto escasas o inexistentes. Los comentarios, los me gusta y las muestras de afecto que antes eran frecuentes han desaparecido. La ausencia de interacción en las redes sociales, que son un reflejo de la vida social contemporánea, es una señal significativa. También la ausencia de encuentros y eventos públicos en los que antes sí coincidían.
Antes era común ver a las familias juntas en eventos importantes, celebraciones o premieres. Ahora, la presencia conjunta es nula o muy esporádica. La falta de coincidencia en eventos públicos, que antes eran una oportunidad para mostrar unidad y apoyo, es un indicio de que algo ha cambiado. La ausencia de encuentros familiares, que antes eran frecuentes, sugiere una distancia o una evitación mutua. Y por último, las declaraciones ambiguas y evasivas de ambos actores sobre el tema. Cuando se les pregunta sobre la relación entre sus familias, evitan responder directamente o dan respuestas vagas y poco concretas. La evasión, la ambigüedad y la falta de claridad en las respuestas son una señal de que existe un conflicto o una situación delicada que no quieren abordar públicamente. La falta de declaraciones claras, la reticencia a hablar sobre el tema y la evasión de preguntas directas son indicativos de que algo no anda bien. En cualquier caso, lo que sí podemos asegurar es que la ruptura entre Kerem y Hande fue muy dolorosa para ambos. Se amaron, compartieron momentos inolvidables y se apoyaron mutuamente. Pero por alguna razón, su amor no pudo superar los obstáculos y las presiones del mundo del espectáculo. La ruptura, sin importar la causa, siempre es un proceso doloroso. La pérdida de un amor, la desilusión y la tristeza son inevitables. El hecho de que la ruptura haya sido pública y que haya estado sometida a la presión mediática, solo pudo haber agravado el dolor y la dificultad de la situación. Es importante recordar que detrás de las cámaras hay personas de carne y hueso. Personas con sentimientos, con problemas y con vidas privadas que merecen respeto. No debemos juzgar ni especular sobre lo que pasa en sus vidas. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, y esperar que encuentren la felicidad. El respeto por la privacidad, la empatía y la comprensión son fundamentales. No debemos olvidar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias dificultades y emociones. La especulación y el juicio público pueden ser crueles e injustos. En resumen, amigos, hoy hemos explorado los rumores sobre la supuesta guerra entre las familias de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado las posibles causas de esta supuesta tensión, como las diferencias sociales, la gestión de la imagen pública, los celos y la presión mediática. Hemos visto que hasta el momento todo son rumores, pero que existen algunas señales que podrían indicar que algo no anda bien. Hemos profundizado en los detalles, analizado las posibles causas y examinado las evidencias disponibles. El análisis de la situación nos ha llevado a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la presión mediática y la importancia de la privacidad. Y ahora, cuéntenme, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que es posible que las familias de Kerem y Hande estén en guerra? ¿Creen que las diferencias sociales, la presión mediática y las ambiciones profesionales pueden destruir una relación? ¿Consideran que la fama y el éxito pueden ser una carga pesada para las relaciones personales? ¿Piensan que la prensa turca ha exagerado la situación? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son importantes y me ayudan a crear contenido más relevante y atractivo. Pero antes de irme, no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido emocionante sobre sus estrellas turcas favoritas. Así que no se lo pierdan. Tenemos muchos más temas interesantes por tratar y chismes por descubrir. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los misterios y secretos de tus estrellas turcas favoritas. Prepárense para más chismes, más drama y más sorpresas. No se lo pierdan. Chao, chao. Hasta la próxima, bellezas y bellezos.